Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar de Desaparecer por completo, película de Luis Javier Enaine, que ya se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en Mórbido Fest, festival donde yo pude verla. Es una película mexicana de terror que, les digo, pónganla en el radar cuando se estrene en cartelera comercial o cuando llegue a plataformas de streaming porque hay que prestarle atención. ¿Y por qué? Bueno, primero una breve sinopsis. Nos cuenta la historia de Santiago, un fotógrafo de nota roja, al estilo de Metínides, aquel célebre fotógrafo de la prensa y de otros tantos fotógrafos de nota roja que ha habido en el periodismo mexicano, que se dedica precisamente a pues, conseguir las imágenes para que vayan en la primera plana de los periódicos sensacionalistas o amarillistas que se publican y se venden en la Ciudad de México y pues los cuales tienen un gran público, una gran audiencia. Pero Santiago empieza a experimentar cambios en su ser, en su cuerpo, a partir de una fotografía especial en un caso concreto sobre un político encontrado en situaciones un poco macabras y alarmantes. Él empieza a sufrir cambios, transformaciones en su interior que lo están llevando a perder varios de sus sentidos. El problema viene cuando ya empieza a afectarle el oído y sobre todo la vista, que es con lo que trabaja. Y a lo largo de saber por qué, qué está pasando, vamos a ver cómo Santiago se inmiscuye en un entramado de brujería, de tener que luchar contra fuerzas oscuras, que al parecer no tienen nada que ver, pero pues sí, tarde o temprano el periodismo también se involucra en este oscuro mundo, pues sobre todo sí, estás cubriendo alguna fuente que sin querer es la política en un momento crucial. Entonces por ahí va más o menos la sinopsis, la historia, pues no os voy a decir hacia dónde, qué va a pasar más adelante ni mucho menos, pero por dónde agarrarle, por dónde entrarle a desaparecer por completo. Vámonos de entrada con Luis Javier Enain, el director. Él nos muestra una película donde se notan sus influencias por el cine de David Fincher, incluso lo van a notar en los créditos iniciales. Les va a remontar tanto a Seven como a The Killer, el asesino, la película más reciente de Fincher. Lo van a ver. Los créditos iniciales son como un guiño precisamente al cine de David Fincher. También vamos a ver la influencia o el gusto que él tiene por John Carpenter, no por mostrarnos al monstruo tal como es Michael Myers, sino más bien por el uso de la cámara, cómo emplea la cámara para irnos contando la historia, para irnos introduciéndonos en el peligro, en la tensión que empieza a vivir y a sentir Santiago conforme los sentidos los va perdiendo. Entonces también en ese manejo de cámara, en el manejo del espacio, también los espacios aquí cuentan mucho, tanto el lugar que habita Santiago junto a su novia, tanto el hospital donde trabaja su novia, tanto las oficinas o de la redacción del periódico, como los lugares a donde él acude a retratar a sus víctimas, todo tiene un motivo, ¿no? O sea, estos espacios ahí se ven, porque también ahí se nota una influencia de un director que hizo películas de luchadores, hizo películas de terror, que se llama Alfredo Crevena. Y particularmente yo la voy a ligar a Al filo del terror, una película que ya hizo en 1990 con Fernando Almada, donde Fernando Almada interpreta un ventrílocuo en decadencia que tortura a sus muñecos en las noches y termina utilizando a su hija como un muñeco para su espectáculo, en fin. Pero si algo tenía precisamente esta película, más o menos el toque de algunas películas de Crevena, es que prescindía de los elementos religiosos y de las figuras religiosas, ya sea vivientes como el caso de un sacerdote, de una monja, de un ex monje, qué sé yo, que suelen utilizarse con frecuencia a manera de cliché en películas de terror. Y en las películas de terror mexicanas lo hemos visto, utiliza el crucifijo para combatir el mal, utiliza el agua bendita para combatir el mal, ve por el cura para combatir el mal. Y aquí no. Y creo que ese es un gran acierto también de Naine, prescindir de toda esta parte de la cosmovisión y la cultura mexicana que necesita y requiere a la religión como un método para salir avante ante el mal. No, acá Naine dice, vamos a ir con el mal directo,
porque ese es el problema, ¿no? O sea, lo que nos está haciendo es el mal y además es el mal combatido con el mal. Así hay que plantearlo y así nos vamos a ir. Y eso es algo que tenía Alfredo B. Creveno, que por lo menos en estas películas de terror que le comento con Almada, también prescinde de esa parte. A mí me parece, les digo, un acierto el salirnos de ese recurso que se ha utilizado mucho en algunas películas de terror mexicana como para tratar de justificar o involucrar sí o sí esta psique de la moral y los valores que tenemos los mexicanos ligados a la religión respecto a la concepción del mal. Aquí eso no se va a ver y les digo, a mí en particular punto de vista me agrada. Luego vamos a ver pues la actuación de Harold Torres. Hay que también prestarle mucha atención porque no es un personaje nada sencillo. Por el contrario, es demasiado complejo porque empieza a experimentar estos cambios, que es la pérdida de los sentidos, y exteriorizarlo no es tan fácil, ¿no? O sea, saber cómo estás perdiendo el gusto, cómo te ves afectado en el tacto, a lo mejor es más visual, pero no así cómo estás afectándote en lo auditivo ni en lo visual. Bueno, en lo visual también se puede jugar con algunos recursos, pero bueno, mostrarlo en cámara es una cosa, pero lo que está experimentando el personaje es otra cosa. Y aquí Harold Torres trabaja con una contención muy particular porque también evita la exageración a la que se puede llegar en un momento dado, ¿no? O sea, utilizar la herramienta de exagerar el movimiento, el grito, la faz, o sea, el gesto, la gesticulación, y él no, él lo está haciendo de manera muy sutil, una transición muy sutil, y si algo tiene Harold Torres es, además de un rostro muy potente, muy duro, es una mirada que nos está diciendo cómo el hombre puede estar contento y cómo el hombre puede estar en crisis de un momento a otro. Trabajar con esos personajes, le digo, es muy difícil de, de exteriorizar lo que está pasando, porque sobre todo no lo quiere exteriorizar, les digo, desde la parafernalia de la interpretación, sino más bien desde la contención. Entonces, Harold Torres lo vamos a ver cómo va perdiendo estos sentidos y cómo él va transformándose también en sus propios principios, en sus propias convicciones, en sus propias éticas o antiética, o una como persona antiética que ustedes pueden determinar pues, al tratarse de un fotógrafo de nota roja, cómo se va desenvolviendo alrededor también de su relación de pareja ahí con una noticia que lo simbra y que puede también incomodar. Entonces todo este proceso que está viviendo él lo van a ver y si acaso llega en un momento a tener un rictus agresivo, oponente de expresión y de grito, es porque la escena así lo demanda y así lo exige y ustedes van a ver una escena que duele en la película, que trastorna, pero que la tiene que hacer él en ese momento dado. Entonces, la interpretación también de Harold Torres se siente. Y también se siente por otra cosa, y tiene que ver con la fotografía, la cámara de Glauco Bermúdez. Glauco Bermúdez recurre a casi ponerle la cámara encima, a tener la cámara muy cerca precisamente del rostro de Harold Torres, o por lo menos también cerca de los espacios que este personaje está, en que este personaje está desenvolviéndose. Parecería que es como muy invasiva la cámara, pero no es que sea invasiva, sino que más bien es como el, el acompañante de esta transformación que nos está diciendo precisamente es, mira, aquí en este momento ya se está dando cuenta que el gusto no es así, bla, 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 pero que nos lo está aproximando precisamente a los ojos, porque hay que ver mucho a los ojos a este personaje, no es que nos lo esté mostrando, sino que uno como espectador tiene que hacerlo. Y les decía lo de Luis Javier Enaina y el espacio aquí también juega un papel fundamental, porque el espacio donde él esté nos está hablando también de cómo a él se está sintiendo oprimido ante la situación o cómo él puede encontrar ahí una puerta o una salida para tratar de encontrar una solución a lo que está padeciendo. Es muy interesante cómo juega con este plano, con estos planos Glauco Bermúdez para hacernos sentir precisamente todo lo que vive Santiago. Hay un momento también donde vamos a ver una figura de un brujo o una bruja que ustedes también habrán de determinar qué es, donde la oscuridad juega un papel fundamental, pero también les digo el espacio y la cámara sobre Santiago. Entonces,
ese complemento de cámara y la interpretación que hacen Harold Torres es muy interesante. Otro tema que hay que resaltar es la música de Alex Otaola. Desde los créditos iniciales la música juega un papel muy interesante, muy importante. Entonces vamos a escuchar como el score original de Alex Otaola, a quien algunos de ustedes recuerdan como guitarrista en Santa Sabina. Actualmente se presenta con Cuca, pero Alex Otaola se sale, si usted ya está identificado con el estilo de música que él hace, bueno, se sale de eso para mostrar su faceta de músico y compositor, y en este caso con una película de terror que también trasciende en el suspenso, un poco con algunos episodios melodramáticos, y es ahí donde hay que escuchar la música de Otaola, porque no está jugando él con el recurso sencillo del aquí es cuando te voy a espantar, no, sino más bien es en el plano emocional, él está entendiendo la película, está entendiendo la historia y es aquí la emoción es suave, aquí la emoción es tensa, aquí la emoción ya está estallando, aquí la emoción, o sea, él se mete también, se involucra en el plano emocional de lo que sucede para que a través de la música lo acompañe, lo conduzca y nos esté también a nosotros diciendo, siéntete mal, alármate o incomódate aquí. Entonces también hay que prestarle oído a la música de Alex Otaola. El sonido de la película. Hay un recurso, a mi manera de ver, también muy inteligente, muy propositivo por parte de Luis Javier Enaine y su equipo de audio y sonido para contarnos cómo son los efectos agresivos y dolientes que está padeciendo Santiago precisamente cuando está perdiendo el sentido de escuchar, cuando ya no está padeciendo lo está sufriendo. De momento o de tajo, usted como espectador puede sentir que lo que se está descomponiendo es la pantalla del cine, las bocinas de la sala, o que su televisor está valiendo queso. No, no, no es así. Es un recurso con el cual ellos están jugando, con el cual nos están diciendo cómo lo está viviendo el personaje. Y les digo, esa transición sonora de los cambios, los efectos de la transformación, se ven desde el audio, desde el sonido, con un gran diseño y con un recurso, les digo, a mi manera de ver, puede ser creativo, pero también acertado para jugar con el terror debido al horror que Santiago está enfrentando. Y yo en lo particular me despido quiero cerrar con dos cosas. Una es, en el oficio periodístico, la nota roja es un género que se ha criticado mucho, pero que ahí está, ¿no? Y que Metínides precisamente decía que la nota roja no es nada más mostrar muertos y mostrar sangre, sino contar la historia y contar las historias detrás de la historia que estamos viendo en esa foto, ¿no? No era nada más mostrar lo grotesco, lo dantesco, sino contar una historia a partir de estas imágenes. Ahora bien, la nota roja como se presenta aquí en la película está basándose en el oficio periodístico de tradición de la década de los 50, 60, 70 y que todavía hasta hace algunos años se hacía de esa manera, ¿no? No en el tono dantesco ni grotesco, pero que ese tono dantesco y grotesco es lo que ahora hacen algunos otros medios, viralizándose en redes sociales con este tipo de tomas donde ya no hay pudor, donde ya no importa contar una historia, sino lo que interesa es mostrar la imagen para que se viralice. Entonces esa es la diferencia, aunque parece que no la hay, sí la hay, ¿no? Esa es la diferencia entre un oficio y lo que ahora es la práctica de. Por último, para quienes somos tlalpenses, de verdad, lo vamos a abrazar. Vamos a ver calles aledañas al centro de Tlalpan, calles que les digo, ustedes van a identificar, que van a sentir como propias, que son parte de nuestro territorio, que son parte de nuestra alcaldía y que son calles que siempre hemos dicho, oye, es que este lugar debería de hacerse una película, es que en este lugar debería de hacerse una película, es que en esta calle, bueno, esas calles, por lo menos una de ellas, y ustedes la van a detectar, está ahí en la película y es gracias porque por fin Tlalpan aparece en pantalla. Bueno, esto es Desaparecer por completo, una película mexicana de terror de Luis Javier Enaine, una muy buena propuesta dentro del género. Qué bueno que se esté haciendo películas en el género. Ya lo vimos con Huesera, ya lo vimos con Mal de Ojo, ya lo estamos viendo ahorita también con esta película de Luis Javier Enaine. O sea, qué bueno que se está tocando las películas de terror, qué bueno que también se está intentando con buenas propuestas, con buenas historias, más allá de los clichés o ya de los lugares comunes de
recurrir a ciertos temas, no sé, exorcismos o posesiones, sino que estén planteados también dentro de los planos terrenales de muchas cosas. Entonces, aquí lo vamos a ver. Hay oficio de Luis Javier Enaina, me parece que es un director que podría hacer carrera en este género, no para encasillarse, sino que también para solventar una filmografía que vendría bien para un público que está ávido y necesitado de películas de terror.